Dmitri se despertó, como de costumbre, a las 6 de la mañana. El silencio en el apartamento le parecía viscoso, como una niebla espesa. Se quedó un instante inmóvil, escuchando los sonidos del exterior. En algún lugar, tras la ventana, roncaba con sordina el motor de un vehículo y sobre el tejado un ligero chaparrón tamborileaba apenas perceptiblemente. Nina aún dormía, acurrucada bajo un pesado edredón. Su respiración era regular, pero Dmitri sentía que algo andaba mal. En este mundo, parecía que todo había perdido su armonía habitual. Las últimas semanas, Nina había cambiado. Se quedaba más tiempo en el trabajo, a menudo alegando proyectos urgentes. Su teléfono, que siempre descansaba sobre la mesa, ahora la acompañaba incesantemente, y cuando recibía llamadas a horas inusuales, se retiraba a otra habitación, cerrando la puerta suavemente tras ella. Antes hablaban de todo, hasta de las nimiedades. El gato del vecino que arañaba las paredes del portal, o el informativo matutino sobre los atascos. Ahora, en sus respuestas, se percibía una fría lejanía. Ese día, Dmitri, como intentando convencerse de lo contrario, decidió ignorar sus sospechas. Preparó un té fuerte y con un movimiento automático sacó del estante el pan y la mantequilla. Nina nunca desayunaba, pero le dejó un sándwich. Quizás cambiara de opinión. Al salir para el trabajo, la miró una vez más. Ella yacía inmóvil, y su rostro le parecía ajeno, como si no fuera la mujer con la que había pasado 10 años de su vida. En la fábrica, el día resultó pesado. Un nuevo encargo requería precisión, y Dmitri trabajó concentrado junto al torno, siguiendo el ritmo de la rotación y trazando con exactitud las líneas del buril. El trabajo monótono lo tranquilizaba, pero le era imposible deshacerse de sus pensamientos. Su colega y amigo, Valera, lo notó y ofreciéndole una taza de café, sonrió. «¿Qué te pasa, Dimon? ¿Tu esposa no te deja usar la tarjeta de crédito?» Dmitri sonrió irónicamente, pero no pudo esquivar la pregunta. En lugar de ello, meneó la cabeza y murmuró: «Nada importante, solo estoy cansado». Por la tarde, al regresar a casa, decidió pasar por la tienda. En la caja registradora, mientras pagaba sus compras, su mirada se posó casualmente sobre una pequeña cosa en el mostrador. Era una tarjeta de visita brillante, el logotipo de un bar que no reconoció. Dmitri frunció el ceño. Hacía poco había visto una igual sobre la mesa de Nina, cuando ella creía que él no miraba. La había retirado rápidamente, pero el hecho se había grabado en algún rincón de su memoria. En casa le esperaba la misma indiferencia. Nina estaba sentada en el sofá, absorta en una conversación telefónica. Una leve sonrisa jugaba en sus labios, pero a Dmitri no le agradaba. Dejó las bolsas de la compra en la cocina y al pasar junto a ella, dijo: «¿Cómo te ha ido?» «Bien», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. «Hoy has estado mucho tiempo en el trabajo». Su mirada se detuvo en él un instante y en sus ojos brilló algo que él no logró distinguir. «Sí, nos hemos retrasado un poco. Mañana también llegaré tarde». Dmitri asintió, aunque por dentro todo gritaba. Sentía que se hallaba al borde del abismo, pero no sabía cómo salir de allí. Cenaron en silencio, cada uno sumergido en sus pensamientos. Nina parecía distante, como si fueran no marido y mujer, sino vecinos casuales. Más tarde por la noche, Dmitri decidió comprobar una de sus sospechas. Cuando Nina se fue al baño, se acercó sigilosamente a su bolso. Su corazón latía con fuerza, como un martillo neumático. Sabía que no era correcto, pero la curiosidad y la angustia prevalecieron. Dentro del bolso no había nada sospechoso. Pintalabios, teléfono, llaves. Pero en un bolsillo lateral encontró lo que no esperaba: la tarjeta de visita dorada de aquel bar. Se sentó a la mesa de la cocina, con la tarjeta en las manos, y observó el nombre: Moonlight Lounge. El ligero brillo del papel reflejaba la luz de la lámpara, como burlándose de sus dudas. Cuando Nina regresó, él ya había vuelto a guardar la tarjeta. Ella llevaba un albornoz, con el cabello suelto, pero su sonrisa era forzada.
Le besó en la mejilla, deseándole buenas noches, y se fue al dormitorio. Dmitri se quedó sentado, mirando la taza de té frío. Algo se había roto en sus vidas, y ese sonido, aunque inaudible para los demás, lo aturdía. Dmitri se despertó temprano. Apenas sonó el despertador. La tenue luz de la mañana invernal se filtraba a través de las gruesas cortinas. El día anterior le había dejado una huella, como si un peso insoportable le oprimiera el pecho. Nina, como si nada hubiera pasado, seguía durmiendo, roncando suavemente en el dormitorio. Su tranquilidad ahora irritaba a Dmitri. ¿Cómo puede dormir tan plácidamente después de lo que ha hecho?, se preguntaba mientras se dirigía a la cocina. Una taza de café fuerte le devolvió un poco de lucidez. Dmitri sentía que debía hacer algo. ¿Hablar con Nina? No, no estaba preparado para eso. Sus excusas, sus mentiras, quizás incluso sus lágrimas, solo le provocarían aún más asco. Pero tampoco podía permanecer callado. Una parte de él deseaba desesperadamente justicia, pero otra parte anhelaba algo más. Se sentó a la mesa, colocando un bloc de notas delante de él. En su página en blanco, lo primero que escribió fue la pregunta: ¿qué quiero? Dmitri miró esas palabras durante mucho tiempo, como si intentara penetrar en lo más profundo de sí mismo, y de repente, todo quedó claro. No solo quería saber la verdad, quería que Nina y su amante comprendieran la profundidad de su traición, que sintieran el dolor que él había experimentado. La idea de la venganza comenzó a tomar forma en su cabeza. Dmitri comprendía que necesitaba un plan calculado y preciso, como un dibujo técnico. Su trabajo como tornero siempre había requerido precisión y atención a los detalles, y ahora decidió aplicar esas habilidades a su vida personal. Nina se fue al trabajo, dejando la casa en su habitual silencio. Dmitri la despidió sin más palabras, asintiendo con frialdad cuando ella dijo: «Hoy probablemente me retrasaré. Tengo que entregar un proyecto». Ni siquiera intentaba mentir de forma convincente. Esto solo avivaba las llamas de su ira. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Dmitri abrió su portátil. Necesitaba más información sobre su amante. Comenzar fue fácil. El Moonlight Lounge, donde los había visto juntos, resultó ser un lugar popular en el centro de la ciudad. Dmitri encontró su página en las redes sociales y luego las fotos de los eventos. Entre ellas, varias imágenes de fiestas corporativas, en una de las cuales reconoció al hombre sentado a la mesa con Nina. Alto, atlético, con una sonrisa arrogante, estaba junto al director de una gran empresa, sosteniendo una copa de vino. La búsqueda del nombre de la empresa llevó a Dmitri al sitio web corporativo, donde rápidamente encontró el nombre que buscaba: Andrei Lazarev, director financiero. Dmitri guardó la foto, anotando para sí mismo que este hombre parecía tener la certeza de su impunidad. Las siguientes horas las dedicó a investigar a Lazarev. En Internet encontró mucha información: entrevistas, artículos sobre sus éxitos, incluso publicaciones de su perfil personal en las redes sociales. Andrei a menudo alardeaba de sus logros, publicando fotos con coches caros y viajes al extranjero. Todo esto solo provocaba mayor asco en Dmitri. Pero un detalle llamó especialmente su atención. En una de las fotos, tomada hace 6 meses, Andrei estaba junto a un coche que figuraba en la lista de búsqueda de las noticias. Dmitri hizo una captura de pantalla. Esto podría ser útil. El plan comenzaba a tomar forma. Dmitri comprendía que la venganza no debía ser simplemente emocional, sino devastadora. Nina y Andrei debían experimentar lo que era perderlo todo: reputación, dinero, conexiones. Y Nina, a ella le esperaba un destino diferente. El primer punto fue un golpe financiero. Dmitri recordó que Nina siempre repostaba en la misma gasolinera de camino a casa. Instaló una aplicación que permitía rastrear los movimientos de su tarjeta bancaria. Ahora podía saber con exactitud dónde se encontraba en cualquier momento. El segundo paso requería una preparación más cuidadosa. Dmitri compró una grabadora barata con larga duración de grabación y la escondió en el bolso de Nina.
Si ella se encontraba con Andrei, él lo sabría. El tercer punto involucraba al propio Lázarev. Dmitri llamó a un conocido de una empresa de seguridad con el que había trabajado antes en trabajos adicionales. «Oye, Pavel, necesito ayuda», empezó intentando mantener la calma. «Necesito información sobre una persona». Pavel, acostumbrado a este tipo de peticiones, no hizo más preguntas. 2 días después, Dmitri recibió el expediente de Andrei, infracciones menores, deudas por un crédito para uno de sus coches y, lo más importante, su dirección. Pronto, Dmitri pudo reunir todo lo necesario. Nina, como resultó, realmente se encontraba con Andrei casi todas las semanas. Las llamadas grabadas en la grabadora lo confirmaron. Hablaba con él sobre planes para el futuro y discutían viajes de los que Dmitri no sabía nada. Pero el golpe más duro a su corazón fueron sus palabras. «Estoy harta de mentir. Pronto le diré que me voy». Dmitri sintió cómo su corazón se apretaba con esas palabras. Pero junto con el dolor llegó la furia. No la dejaría marchar así como así. Ella debía sentir todo el peso de las consecuencias de sus actos. En los últimos días, Dmitri se había vuelto especialmente atento a los detalles. Ya sabía lo que quería hacer. Andrei, con su éxito ostentoso, tendría que perderlo todo: reputación, dinero, conexiones. Y Nina, a ella le esperaba otro destino. Por la noche, Dmitri estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana. Fuera, las pequeñas escamas de nieve giraban lentamente, cayendo al suelo. Sobre la mesa estaba el bloc de notas, lleno de líneas ordenadas. El plan estaba listo. Solo quedaba esperar el momento adecuado para ponerlo en marcha. Cuando Nina regresó a casa, como de costumbre, sonrió y dijo: «¿Cómo te ha ido el día?». Dmitri levantó la vista, fingiendo calma, y respondió: «Normal. ¿Y a ti?». «Cansada», respondió brevemente y se dirigió al dormitorio. Él la siguió con la mirada, y luego volvió a mirar el bloc de notas. En su cabeza tenía una comprensión clara. Mañana comenzaría aquello que lo cambiaría todo. La ciudad rebosaba de luces y el frenesí de la Navidad. Transeúntes apresurados con bolsas brillantes llenaban las calles, y por todas partes se percibían los aromas a chocolate caliente y repostería. Dmitri, como ajeno a ese ambiente festivo, observaba el ajetreo desde la ventana del autobús. Iba camino a la fábrica, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Nina y su amante seguían en el centro de su atención, pero ahora, con creciente frecuencia, se mezclaban con las imágenes de Irina. Su cálida sonrisa, su voz tranquila, su mirada sincera. Dmitri se dio cuenta de repente de que su presencia se había convertido en una especie de isla de seguridad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, hoy no había tiempo para reflexiones. Este día era importante. En Nochevieja, tenía previsto poner en marcha la primera parte de su plan de venganza. Andrei Lázarev debía enfrentarse a las consecuencias de su arrogancia y traición. Dmitri pasó la mañana en la fábrica, revisando planos de trabajo. Sus manos trabajaban, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. Repasaba mentalmente los detalles del plan, confiado en que todo funcionaría a la perfección. Hacía tiempo que sabía que Andrei pasaba mucho tiempo en un club nocturno exclusivo, al que solo accedían los elegidos. Este club era un lugar para reuniones de negocios, transacciones dudosas y, según sospechaba, para actividades ilegales. Unos días antes, Dmitri había dejado una carta anónima en la administración del club, con información comprometedora sobre Andrei. La carta mencionaba irregularidades financieras en la empresa, así como información sobre sus vínculos con el AMPA. Dmitri no sabía si le creerían inmediatamente, pero con previsión había adjuntado copias de los documentos que había obtenido a través de su conocido. La carta también contenía información de que Andrei supuestamente planeaba usar el club para lavar dinero. Todo sonaba convincente, y Dmitri estaba seguro de que en Nochevieja la administración del club no pasaría por alto a Andrei. Al anochecer, Dmitri regresó a casa. Nina ya se estaba preparando para salir con amigos. Llevaba un elegante vestido que, según Dmitri intuía, había comprado especialmente para Andrei.
¿Cómo piensas celebrar Año Nuevo?, le preguntó, arreglándose el pelo frente al espejo. Dmitri se encogió de hombros. Tranquilamente, en casa. Ella asintió, sin siquiera intentar invitarlo a acompañarla. Esto ya se había convertido en la norma. Desapareció, dejando tras de sí solo el aroma de un perfume caro. Quedándose solo, Dmitri sintió un extraño alivio. Su casa ahora le parecía vacía, pero precisamente esa vacuidad le daba claridad. Sabía que Nina se dirigía al club para pasar la velada con Andrei. Sabía que la esperaba una decepción. Cuando las campanas dieron las 12, Dmitri estaba de pie junto a la ventana, observando los fuegos artificiales. Por toda la ciudad resonaban gritos de alegría, alguien lanzaba petardos, los niños reían en la calle. Dmitri sostenía una copa de champán barato y pensaba en cómo había cambiado su vida durante el año. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Pavel, su conocido, que lo había ayudado con la información sobre Lazarev. No vas a creerlo, pero ha caído. La administración del club llamó a la policía. Parece que alguien encontró algo interesante en sus documentos. Lo más probable es que no salga de allí hoy. Dmitri sonrió, dejando la copa en el alféizar de la ventana. Era una victoria. La primera, pero importante. Lazarev, con su sonrisa arrogante y sus relojes caros, finalmente se había topado con la realidad. ¿Y Nina? Probablemente en ese momento estaría sentada en algún lugar cercano, confundida y asustada. A la mañana siguiente, Dmitri decidió salir de casa para despejarse. Se encontró de nuevo en la pequeña cafetería donde había estado con Irina. Para su sorpresa, ella también estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, envuelta en una cálida bufanda. «Feliz Año Nuevo», le dijo Dmitri, acercándose a ella. «Feliz Año Nuevo», respondió ella, invitándolo a sentarse con un gesto. Conversaron durante mucho rato, compartiendo planes para el futuro. Dmitri comprendió de repente que junto a Irina se sentía diferente, tranquilo, seguro, incluso un poco feliz. Irina contó cómo, por primera vez en mucho tiempo, había celebrado el Año Nuevo sola, sin tensión ni miedo. Dmitri notó el brillo en sus ojos y sintió que no quería irse. Cuando regresó a casa, Nina aún no había vuelto. Esto no le sorprendió. Sabía que después de lo del día anterior, le resultaría difícil explicar por qué la velada no había salido según lo planeado. Dmitri fue a la cocina, abrió su bloc de notas y, hojeando las páginas, se dio cuenta de cuánto tiempo y energía había invertido en su venganza. Pero ahora, en su corazón, había un pequeño pero importante cambio. Quizás todo esto había valido la pena para dejar el pasado atrás y empezar a vivir para sí mismo. Se quedó pensando, ¿y si Irina no era solo un encuentro casual? ¿Y si realmente podía convertirse en lo que lo salvara? Dmitri no sabía qué le deparaba el futuro. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía elección. Y esa elección ya no estaba dictada por la venganza. Dmitri se despertó temprano, aunque había dormido intranquilo. Los acontecimientos del día anterior seguían dando vueltas en su cabeza. Su plan vengativo había funcionado a la perfección y Andrei Lazarev seguramente estaría intentando solucionar los problemas en los que su propia arrogancia lo había metido. Pero ese éxito no le había traído el alivio que esperaba. En cambio, seguía sintiendo una sensación de vacío, mezclada con un ligero sentimiento de culpa. Se preparó un café fuerte y se sentó a la mesa para relajarse un momento. Nina aún no había regresado. Era algo esperable, pero por alguna razón parecía una confirmación definitiva de su distanciamiento. Por primera vez en mucho tiempo, Dmitri sintió que ni siquiera la idea de dónde estaba y con quién ya no le causaba un dolor intenso. Todo eso formaba parte del pasado. Sin embargo, el pasado mismo le recordó su presencia. A las pocas horas, Nina regresó. Dmitri oyó el roce de las llaves en la puerta y cómo ésta se abría con estrépito. Salió de la cocina y la vio en el umbral. El cabello despeinado, el rostro cansado, en sus ojos una mezcla de irritación y preocupación. «Hola»,
dijo ella, quitándose las botas. ¿Cómo estuvo la fiesta de Año Nuevo?, preguntó Dmitri con calma, apoyándose en el marco de la puerta. Ella lo miró bruscamente. Su expresión era cautelosa. Bien, respondió brevemente y pasó de largo hacia el dormitorio. Dmitri sintió que la irritación comenzaba a crecer en su interior. Su comportamiento ya no parecía indiferencia, sino algo diferente: inseguridad. Quizás finalmente se había dado cuenta de que su juego estaba comenzando a desmoronarse. ¿No quieres contar dónde has estado?, continuó sin alzar la voz. Nina se detuvo en la puerta del dormitorio, luego se volvió lentamente. Ya te lo dije. En casa de una amiga. Simplemente estuvimos sentadas, hablando. Dmitri sonrió irónicamente, pero no respondió. Sus excusas eran tan débiles que, al parecer, ni siquiera ella misma se las creía. Decidió no insistir, pero en su interior ya sabía. El momento en que la verdad saliera a la luz estaba cerca. Al día siguiente, al quedarse en casa, Nina parecía anormalmente callada. Casi no hablaba, evitaba la mirada de Dmitri y pasaba la mayor parte del tiempo con el teléfono. Dmitri la observaba, sin demostrar que notaba su tensión. Por la tarde, la situación se intensificó. Nina estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando mensajes, cuando su teléfono sonó de repente. Ella apartó rápidamente la pantalla, pero Dmitri logró ver el nombre: Andrei. «¿Por qué no contestas?», preguntó él, esforzándose por ocultar el sarcasmo en su voz. «No importa», respondió Nina rápidamente, cortando la llamada. Pero para Dmitri, esto fue una señal para actuar. Se acercó, poniendo las manos en el respaldo de la silla. «Nina, no quiero seguir jugando a estos juegos. Tú misma sabes que todo ha ido demasiado lejos. Quizás ha llegado el momento de hablar con sinceridad». Ella se tensó, claramente preparándose para defenderse, pero Dmitri continuó. «Sé que te encuentras con Lázarev, y sé que esto lleva varios meses». Su rostro palideció. Por un instante pareció que intentaría replicar, pero luego sus hombros se desplomaron. «¿Cómo lo sabes?», preguntó en voz baja, mirando hacia un lado. «No importa, lo importante es que lo sé», respondió Dmitri, sintiendo una extraña calma. Nina se levantó de la mesa y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. «Yo quería decírtelo, pero todo está demasiado complicado». «¿Complicado?». Dmitri levantó una ceja. «¿Crees que la traición y la mentira pueden ser complicadas?». «No entiendes nada», gritó de repente ella. «Estoy harta de nuestra vida, de esta rutina, de la fábrica, de que tú siempre seas tan correcto». Esas palabras le golpearon con más fuerza de lo que Dmitri esperaba. No hablaba de él, sino de su insatisfacción, pero aún así fue doloroso. «¿Y decidiste que la respuesta es Lázarev?». No pudo ocultar su sarcasmo. ¿Ese tipo arrogante que terminó bajo investigación el primer día de Año Nuevo? Nina se quedó inmóvil. Claramente no sabía que Andrei se había enfrentado a problemas graves. Su rostro reflejaba confusión y miedo. «¿Qué quieres decir?». «Nada. Quizás tu amante te lo cuente él mismo cuando lo llames», respondió Dmitri con frialdad. Sus manos temblaban. Intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Dmitri sintió que su control sobre la situación había llegado a su punto álgido. Esa noche, Nina se fue a dormir sola. Dmitri se quedó en la cocina, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La conversación con ella había sido dolorosa, pero a la vez liberadora. Ya no había secretos entre ellos. Sin embargo, no sentía victoria. La venganza ya se había consumado, pero sus consecuencias no le producían alegría. Dmitri comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Tal vez era hora de dejar de vivir en el pasado y buscar un nuevo futuro. Un futuro en el que no hubiera lugar para Nina y sus mentiras. Recordó a Irina, su sinceridad, su cálida sonrisa. Dmitri comprendió de repente que esa mujer se había convertido en algo más que una simple conocida.
Era el símbolo de que la vida podía ser diferente. Ahora, cuando todo estaba claro, Dmitri entendió. Aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía fuerte. Fuerte para dejarlo todo atrás. Pasó una semana desde que Dmitri y Nina finalmente hablaron abiertamente. Si es que eso se podía llamar conversación, más bien fue un intercambio de acusaciones y decepciones. Nina se alejaba cada vez más, como si sintiera que estaba al borde del abismo, pero aún no comprendiera cómo superarlo. Dmitri, por el contrario, sintió un extraño alivio. Ya no necesitaba adivinar qué estaba pasando. La mentira había salido a la luz, y con ella, sus antiguos sentimientos por su esposa. Pero Nina había cambiado. Su ligereza, con la que antes mentía y ocultaba su infidelidad, había desaparecido. Ahora, en sus ojos, se había instalado el miedo. Se quedaba menos tiempo fuera por las noches, pasaba más tiempo en casa, pero no porque lo deseara. Dmitri veía cómo deambulaba por el apartamento como perdida, encendiendo la televisión, cogiendo el teléfono, pero volviéndolo a dejar inmediatamente. Una tarde, cuando Dmitri regresó a casa de la fábrica, la encontró sentada en el sofá con una copa de vino. Era algo inusual. Nina rara vez bebía sola en casa. Su rostro estaba pensativo y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Estás bien?», preguntó él, quitándose el abrigo. Nina se sobresaltó, sin esperar oír su voz. Intentó sonreír, pero se veía poco convincente. «Sí, solo estoy pensando». Dmitri se sentó a la mesa, observándola. Ella parecía exhausta, y a pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos, en él aún latía un sentimiento de compasión. «¿Piensas en Lazarev?», preguntó directamente. Ella bajó la mirada. «Sí», se hizo un silencio. Dmitri notó cómo sus dedos golpeaban nerviosamente la copa. Él ha dejado de contestarme desde que empezó a tener problemas. Intenté llamarlo, pero simplemente me ignora». Dmitri sintió una sonrisa involuntaria en sus labios. Todo era predecible. Un hombre como Lazarev no se aferraría a alguien que ya no le resultara útil. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, intentando no sonar demasiado brusco. Nina lo miró a los ojos. En ellos se leía una extraña mezcla de culpa y desesperación. «No lo sé. Siento que lo he perdido todo». Esas palabras resonaron en Dmitri como una confesión de su derrota, pero él no quería sucumbir a la compasión. Después de todo, ella misma había elegido ese camino. Los días siguientes, Nina continuó encerrándose en sí misma. Dmitri veía cómo intentaba volver a su ritmo habitual, pero su antigua seguridad había desaparecido. Intentaba iniciar conversaciones, preguntaba sobre su trabajo, sobre cómo había transcurrido su día, pero Dmitri respondía con monosílabos. Le costaba volver a abrirse a ella después de todo lo ocurrido. Una noche, oyó a Nina llorar. Sus sollozos apagados llegaban desde el dormitorio, mientras él yacía en el sofá, envuelto en una manta. Dmitri escuchó durante mucho tiempo, sin moverse, y luego de repente se dio cuenta, ya no le dolía. Esas lágrimas ya no le provocaban el deseo de consolarla. Eran solo el eco de algo que había muerto hacía tiempo. Una tarde, al regresar a casa, Dmitri vio una figura familiar en el portal. Era Irina. Estaba esperándolo, con una leve sonrisa en los labios. «Hola», dijo ella cuando él se acercó. «Hola», respondió Dmitri gratamente sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Pasaba por aquí y pensé que hacía tiempo que no hablábamos. ¿Tomamos un café?», le propuso. Dmitri no pudo negarse. Juntos se dirigieron a la misma pequeña cafetería donde ya se habían encontrado varias veces. El ambiente era acogedor, tranquilo, y la conversación con Irina le recordó a Dmitri que el mundo no se limitaba a sus problemas con Nina. Irina contó que iba a abrir un taller de arreglos de ropa. Finalmente había ahorrado suficiente dinero para alquilar un pequeño local. Dmitri la escuchó con interés, dándose cuenta de que su energía y determinación lo inspiraban. «¿Y tú?», preguntó ella mirándolo con cariño. «¿Cómo estás?».
Dmitri tomó un sorbo de café y se quedó pensativo. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy empezando a avanzar. Irina asintió, con una mirada comprensiva. Eso es bueno. Te lo mereces. Cuando regresó a casa, Nina estaba sentada de nuevo en el sofá, pero esta vez estaba dispuesta a hablar. Dmitri, empezó cuando él entró. Quiero disculparme. Él se sorprendió. Eran las primeras palabras de disculpa desde el comienzo de su conflicto. ¿Por qué?, preguntó sin ocultar su escepticismo. Por todo, respondió ella, con la voz temblorosa. Por haberte engañado, por haber destruido lo que teníamos. Yo no sé por qué lo hice. Dmitri la miró en silencio, intentando comprender sus sentimientos. Ella parecía sincera, pero en sus palabras aún había una pizca de egoísmo. Sus disculpas parecían más un intento de aliviar su propia culpa que una verdadera intención de enmendar sus errores. Nina, ¿ya te has perdonado a ti misma?, preguntó finalmente. Ella lo miró con perplejidad. ¿Qué quieres decir? Estás intentando deshacerte de tu dolor, pero mientras no te perdones a ti misma, te dará igual que yo te perdone o no. Esas palabras claramente la afectaron. Escondió el rostro entre las manos, y de nuevo se oyeron sus sollozos apagados. Dmitri la dejó sola. Sentía que había hecho todo lo que podía. Ahora ella misma debía resolver sus problemas. Esa noche, Dmitri volvió a pasar mucho tiempo sin dormir. Pensaba en Nina, en sus lágrimas, en que antes habría hecho cualquier cosa para no verla en ese estado. Pero ahora todo era diferente. Sus pensamientos volvían cada vez más a Irina. Ella era una luz en su mundo oscuro, la posibilidad de empezar de nuevo. Y aunque el pasado aún lo mantenía en sus garras, empezó a sentir que podía liberarse. Por primera vez en mucho tiempo, pensaba en el futuro no con dolor, sino con esperanza. El invierno cedía lentamente. La nieve, que antes se extendía como una suave alfombra, ahora se convertía en montones de nieve helada, cubiertos de una costra gris. Pero en el alma de Dmitri no había lugar para ese paisaje desolado. Las últimas semanas, su vida había sido como una partida de ajedrez, donde cada movimiento lo acercaba a la victoria. Una victoria no solo sobre la traición, sino también sobre su propio dolor. En la fábrica se sentía más seguro. Las jornadas laborales pasaban más rápido, y sus compañeros se daban cuenta cada vez más de que había vuelto a ser él mismo. Tranquilo, concentrado, pero no huraño como antes. Valera incluso le dio una palmada en el hombro. «Dimon, parece que la vida te sonríe. Ni te reconozco». Dmitri solo sonrió en respuesta. No quería compartir sus pensamientos. Todo lo que estaba ocurriendo le pertenecía solo a él, y sentía que esa etapa debía concluir en sus propios términos. Mientras tanto, los problemas de Andrei Lazarev crecían como una bola de nieve. Dmitri seguía las noticias, leyendo atentamente los artículos sobre las irregularidades financieras en la empresa donde trabajaba su antiguo rival. Se desató un escándalo. Los propietarios de la empresa descubrieron que Lazarev había gastado grandes sumas de dinero en transacciones dudosas que resultaron ser perjudiciales. La policía estaba investigando, y aunque aún no se habían presentado cargos oficialmente, Andrei había perdido claramente el control de la situación. Es más, su reputación quedó dañada. Aparecieron rumores en la prensa sobre sus vínculos con el crimen organizado. Dmitri sospechaba que parte de esos rumores eran consecuencia de su propia campaña anónima. Sabía que estaba exagerando, pero ya no importaba. Andrei había destruido su familia, y ahora él mismo era víctima de la destrucción. Una tarde, Dmitri volvió a ver a Nina sentada en la cocina. Parecía cansada y deprimida. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo, pero intentaba mantener la compostura. «¿Has oído hablar de Lazarev?», preguntó ella como sin querer. Dmitri hizo como si no entendiera de qué se trataba. «¿De qué exactamente?». Nina suspiró y su voz se hizo más suave. «Ya no se pone en contacto. Lo despidieron».
y parece que tiene serios problemas. Dmitri sintió una ligera alegría, casi vengativa. Era el momento que había estado esperando. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó con fría calma. Nina apartó la mirada. No lo sé. Todo salió mal. Pensé que... Calló como si no se atreviera a continuar. ¿Que él sería tu salvación?, terminó Dmitri por ella. Su voz sonaba firme, pero no con malicia. Ya sabes, Nina, gente como él no salva, solo destruye. Nina no respondió. Su rostro reflejaba dolor y desesperación. Al día siguiente, Dmitri volvió a encontrarse con Irina. Ella lo invitó a ver el local que había alquilado para su taller. Dmitri sintió cómo su entusiasmo lo contagiaba. La ayudó a colocar los estantes, a instalar la iluminación, y ella le ofreció pastel casero y té. Ya sabes, dijo Irina, mientras estaban sentados en el suelo entre las cajas. Has cambiado mucho desde que nos conocimos. ¿Para mejor?, preguntó Dmitri con una leve sonrisa. Sí. Ahora pareces haber encontrado tu lugar. Dmitri reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Antes había vivido por algo que había perdido su sentido hacía tiempo. Ahora sentía que su vida volvía a llenarse de sentido, aunque fuera diferente. El final de Lázarev llegó inesperadamente. Dmitri se enteró por las noticias de que había sido arrestado por fraude financiero. Esto fue la gota que colmó el vaso. Su rostro apareció en la televisión, demacrado, cansado, con los ojos apagados. El hombre que alguna vez había destruido la familia de Dmitri, ahora estaba en ruinas. Nina vio las noticias sentada en el sofá. No dijo nada, pero Dmitri notó cómo sus hombros se hundían aún más. Su mundo, basado en ilusiones, se había derrumbado por completo. Esa misma noche, Nina se acercó a Dmitri. Estaba de pie en la puerta de su habitación, retorciéndose nerviosamente el dobladillo de su camiseta. «Dima», dijo en voz baja, «quiero pedirte perdón». Él la miró sin responder. Ella continuó, «Sé que lo he destruido todo. Sé que ya no merezco tu confianza. Pero por favor, dame la oportunidad de al menos explicarme». Dmitri se levantó y se acercó a ella. La miró durante mucho tiempo. En sus ojos había tanta culpa y dolor que sintió cómo los restos de su ira se desvanecían. «Nina», dijo finalmente, «el perdón no es algo que devuelva las cosas a como estaban. Es algo que permite seguir adelante». Ella asintió, sin intentar replicar. Dmitri comprendió que ya no quería aferrarse a la ofensa. La dejó ir en ese momento, no por ella, sino por sí mismo. Esa noche, pasó mucho tiempo sentado a la mesa de la cocina, mirando por la ventana. La ciudad dormía, cubierta por una suave manta de nieve. Sus pensamientos estaban en el futuro, en la vida que podría reconstruir. Irina. Su imagen aparecía cada vez más a menudo en su mente. Era lo opuesto a Nina, sincera, amable, fuerte. Dmitri sabía que con ella tenía la posibilidad de ser feliz. La justicia había triunfado, pero con ello llegó la comprensión. Lo importante no es la venganza. Lo importante es encontrar la fuerza para seguir adelante. Y Dmitri sentía que estaba listo. Pasó otra semana. El invierno seguía abrazando la ciudad con su gélido manto, pero Dmitri sentía cómo su propia vida se descongelaba gradualmente. Cada día nuevo se llenaba de ocupaciones, encuentros y pensamientos sobre el futuro, y aunque el pasado aún se hacía presente de vez en cuando, ya no le causaba dolor. Tras la marcha de Nina, en su apartamento reinaba un silencio extraño. Ella había hecho las maletas al día siguiente de su conversación, explicando que necesitaba tiempo para entenderse a sí misma. Dmitri no objetó. La despidió en silencio, con la sensación de que era el paso correcto para ambos. Con la partida de Nina, sintió cómo el peso que lo había oprimido durante los últimos meses desaparecía de repente. Ahora el apartamento le pertenecía solo a él, a sus pensamientos, a sus hábitos, a su vida. Ya no había teléfono ni cosméticos sobre la mesa, ni bolsos en el recibidor.
y esa ausencia ya no parecía vacío, sino más bien liberación. Dmitri pasaba cada vez más tiempo con Irina. Ella lo había invitado a ayudar con la preparación final de su taller para la inauguración. Era un espacio pequeño pero acogedor, donde todo estaba hecho con cariño: los suaves colores de las paredes, los maniquíes antiguos que había comprado en un mercadillo y las estanterías de madera que habían pintado juntos el sábado anterior. «No puedo creer que esté todo listo», dijo Irina, de pie en medio del taller. Su rostro brillaba de felicidad y Dmitri sentía cómo su alegría se le transmitía. «Lo has hecho estupendamente», respondió él, admirando sus ojos brillantes. «Todo gracias a ti», sonrió ella. «Si no hubieras estado, todavía estaría retrasando la apertura». Dmitri quiso replicar, pero sus palabras de repente le parecieron importantes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su apoyo realmente significaba algo, que era necesario. Por la noche, decidieron celebrar la inauguración del taller con una pequeña cena en casa de Irina. Ella preparó un pastel y Dmitri trajo una botella de buen vino. Se sentaron en la cocina, hablando de la vida, y Dmitri se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquilo. «Has pasado por mucho», dijo Irina, sirviéndole un poco más de vino. «Y aún así, has seguido siendo tan fuerte». «¿Fuerte?», preguntó él, sonriendo irónicamente. «A veces me parece que solo soy terco». «Eso también forma parte de la fuerza», observó ella. Irina lo miraba con una calidez que hacía que Dmitri olvidara todas sus preocupaciones. Sus palabras, su sonrisa, sus gestos eran sencillos, pero en ellos había algo más. Pasaron la velada conversando, riendo y compartiendo recuerdos ligeros. Dmitri sintió que esa velada se había convertido en algo especial, el comienzo de un nuevo capítulo, donde ya no había lugar para el dolor ni la traición. En casa, sentado a la mesa de la cocina, Dmitri comprendió de repente lo lejos que había llegado de lo que había sido hacía unos meses. Entonces pensaba que su vida estaba destrozada, que la traición de Nina lo había despojado de todo. Pero ahora entendía que esa traición, por muy dolorosa que hubiera sido, había sido el punto de partida para sus cambios. Sacó el viejo bloc de notas donde alguna vez había anotado sus planes de venganza. Hojeando las páginas, Dmitri sintió cómo con cada línea se desvanecía el peso del pasado. Cerró el bloc de notas y, sin dudarlo, lo tiró a la basura. Con ese gesto, se despidió definitivamente de lo que lo había agobiado durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron intensos. Dmitri volvió al trabajo con nueva energía, y sus compañeros notaron el cambio. Valera ya no se burlaba de su aspecto sombrío, sino que, al contrario, lo invitaba más a menudo a salir. Pero lo más importante ocurría fuera de la fábrica. Dmitri e Irina seguían pasando tiempo juntos, y con cada día su vínculo se fortalecía. Un día, paseando por un parque nevado, Irina se detuvo de repente y, mirándolo a los ojos, dijo: «Ya sabes, Dmitri, a veces creo que no nos hemos conocido por casualidad». «Yo también lo creo», respondió él, sin apartar la mirada. Fue un momento sencillo, pero en él se contenía todo: su confianza mutua, su dolor compartido y la esperanza en el futuro. Unas semanas después, Irina invitó a Dmitri a la inauguración de su taller. Había reunido a amigos cercanos, a algunos vecinos e incluso a una vieja amiga que hacía tiempo que le sugería que iniciara su propio negocio. Dmitri se quedó al margen, observando cómo Irina, con orgullo, mostraba su creación a los invitados. Su alegría era contagiosa, y él volvió a sentir que ese lugar se había convertido en algo importante para él. Cuando los invitados se fueron, Irina se acercó a él. «Gracias por estar aquí», dijo en voz baja tomándolo de la mano. Dmitri la miró y comprendió que era algo más que agradecimiento. Era el reconocimiento de que su vínculo se había convertido en algo real. Esa noche, Dmitri regresó a casa con una sonrisa. Sentía que finalmente había encontrado no solo la paz, sino también un nuevo propósito. Ya no necesitaba aferrarse al dolor del pasado. Ahora tenía ante sí un nuevo camino, un camino que quería recorrer junto a Irina. Sentado en la cocina,
abrió la ventana y respiró el aire helado. La ciudad dormía, envuelta en la suave luz de las farolas. Dmitri sabía que aún habría dificultades, pero ahora estaba preparado para afrontarlas. Sentía que realmente había comenzado una nueva vida, y en esa vida había espacio no solo para la justicia, sino también para la felicidad. La invierno daba paso gradualmente a la temprana primavera. El hielo de las calles comenzaba a derretirse, los tejados de las casas goteaban, y el sol se abría paso cada vez más a menudo entre las nubes grises. Dmitri vivía una nueva vida. Sus días estaban llenos de trabajo, encuentros con Irina, y una tranquila satisfacción por haber logrado reconstruirse a sí mismo, a pesar de todo. Sin embargo, a veces recordaba a Nina. No por melancolía o arrepentimiento, sino más bien por curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba lidiando con lo que ella misma había destruido? La respuesta llegó por sí sola. Dmitri la encontró por casualidad en un supermercado. Estaba parada junto a un estante con productos, vestida descuidadamente, con un rostro sombrío que reflejaba noches sin dormir. Llevaba el cabello recogido en un descuidado moño y en sus mejillas se veían rastros de lágrimas recientes. Nina lo notó y se quedó paralizada, como una colegiala sorprendida infraganti. «Hola», masculló, sonriendo nerviosamente. «Hola», respondió Dmitri con calma. Durante unos instantes se quedaron en silencio, un silencio que parecía eterno. Finalmente, Nina rompió el hielo. «¿Te ves?» «Bien. Gracias», respondió brevemente. Ella apartó la mirada, como si no se atreviera a preguntar lo que llevaba tiempo rondándole por la cabeza. «¿Estás con alguien?» Dmitri se quedó pensando un instante si debía responderle, pero decidió no ocultarlo. «Sí». Su rostro se tensó, pero rápidamente escondió sus emociones tras una sonrisa forzada. «Eso está bien. Te mereces ser feliz». «Gracias, Nina», respondió él, intentando no sonar frío. Ella suspiró de repente, bajó la mirada y empezó a hablar. «Dmitri, de verdad quiero decir que lo siento mucho. Por lo que te hice, por lo que hicimos». Él se quedó callado, dejándola hablar. «Creía que merecía una vida mejor. Pensé que Andrei era mi oportunidad. Pero todo resultó ser una mentira. Me utilizó, y cuando todo salió mal simplemente me abandonó». Dmitri la miraba atentamente, sin sentir ni rabia ni satisfacción. Solo una compasión tranquila, un poco amarga. «Hiciste tu elección, Nina», dijo finalmente. «Cada elección tiene consecuencias». Ella asintió, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Lo sé. Y ahora estoy sola. Completamente sola». Después de ese encuentro, Nina desapareció definitivamente de su vida. Dmitri ya no buscó contacto con ella, y ella, al parecer, tampoco intentó restablecer ningún tipo de vínculo. Sin embargo, los rumores sobre su vida le llegaban a través de conocidos. Sus días se habían convertido en un deambular en la niebla. Cambió de trabajo varias veces, pero en ningún sitio se quedaba mucho tiempo. Los amigos con los que pasaba el tiempo durante su infidelidad le habían dado la espalda. Lázarev, a quien alguna vez había considerado su salvación, no solo la había abandonado, sino que se había convertido en un recordatorio de lo equivocada que estaba. Nina ya no era la mujer segura y brillante que alguna vez se había creído. Ahora su vida estaba compuesta de soledad y silencioso arrepentimiento. Dmitri, por el contrario, seguía adelante. Su relación con Irina se fortalecía cada día. Habían encontrado el uno en el otro lo que habían estado buscando durante tanto tiempo: calidez, comprensión, apoyo. Una tarde, sentados en su acogedor taller, Dmitri la miró y dijo: «¿Sabes que has cambiado mi vida?» Irina sonrió sorprendida. «¿A qué te refieres? Si no hubieras estado tú, me habría quedado atascado en el pasado, en los resentimientos, en la ira, y tú me has mostrado que la vida puede ser diferente». Ella lo miró con ternura.
Sus ojos brillaban de felicidad. Y tú me has demostrado que se puede volver a confiar. Juntos empezaron a planificar el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Dmitri no pensaba en el pasado, sino en lo que les esperaba. Soñaban con un viaje juntos al mar, con ampliar el taller de Irina, e incluso hablaron de la posibilidad de iniciar un pequeño negocio familiar. Dmitri sentía que su vida finalmente había encontrado un sentido. Había dejado ir los rencores, había perdonado a Nina y había aceptado las lecciones que le había dado el destino. Pasaron varios meses. Dmitri volvió a ver a Nina por casualidad, pero esta vez desde lejos. Estaba sentada en un banco del parque, sola, con un libro en las manos. Su rostro parecía tranquilo, pero en sus ojos se leía una profunda tristeza. No se acercó. Ya no tenía nada que decirle. Ella había hecho su elección, al igual que él. Ahora sus caminos se habían separado definitivamente. Dmitri se giró y se alejó, sintiendo el viento primaveral en su rostro. Era un nuevo capítulo de su vida, una vida donde ya no había lugar para la traición, el dolor y la soledad. Ahora tenía a Irina, tenía amor, tenía esperanza, y con cada paso estaba más convencido de que lo mejor de su vida aún estaba por llegar.